Saludos a todos. El día de hoy estoy con una de las voces más representativas de nuestro país. Una persona que ha estado en primera línea junto a nuestra líder María Corina Machado y al presidente electo Edmundo González Urrutia, además llevando adelante una responsabilidad trascendental para la victoria que se logró y para la transición y el cambio democrático que viene para Venezuela. El día de hoy estoy nada más y nada menos que con Claudia Macero, quien es periodista, pero además es la jefa de comunicaciones del Comando con Venezuela de María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias, Jesús, por el espacio, por el cariño y por todo. Claudia, vamos a empezar por el primer tema, que es el que la gente más ha conocido de ti y del equipo cercano de María Corina, porque fue lo primero que trascendió, que fue todo el tema de la Operación Guacamaya. Ustedes estuvieron asilados durante mucho tiempo en la Embajada Argentina, en Venezuela, en Caracas. Estuvieron llevando desde ahí adelante una campaña que fue increíble para los venezolanos, que nos trajo una victoria sin precedentes a todos. Y luego en una operación que además fue victoriosa, que además tuvo éxito, que fue exitosa, ustedes pudieron salir de ahí para continuar haciendo el trabajo ahora desde el exterior. Trabajo en Washington, trabajo en la Unión Europea y trabajo en todas partes del mundo. ¿Cómo vivieron ustedes estos meses obligados a estar encerrados, prácticamente secuestrados por el régimen, resguardados dentro de una embajada en Caracas? Bueno, fueron unos meses muy difíciles en lo personal, pero también en lo profesional. Pero como he comentado a algunas personas que me han preguntado sobre eso, yo creo que ellos también cometieron un error, ¿no? Y siempre insisto en eso. Ellos pensaron que dividiendo el equipo y haciendo que tuviésemos que resguardarnos en una embajada, por supuesto siempre agradezco a Gabriel Volpi, que en ese momento era encargado de negocios de la Embajada Argentina y que gracias a él pudimos entrar allí, ¿no? Después de que muchos nos dijeron que no, vale la pena recordarlo. Pero bueno, ellos pensaron que separándonos o que obligándonos a resguardarnos en una embajada iban a hacer el trabajo mucho más difícil. Y ciertamente el trabajo se hizo difícil, pero lo que hicieron fue concentrar nuestra atención en la embajada. Porque cuando tú estás encerrado en un sitio 24/7, que no es tu casa, rodeado con gente con la que trabajas, que bueno, una vez se podría decir, bueno, que qué difícil es estar con alguien con el que trabajas todo el día, pero bueno, hicimos una especie de familia. Terminamos trabajando también 24/7. O sea, literal, había momentos donde de repente tú querías estar en tu cuarto encerrado y mira, ¿por qué no estás, epa? Te tocaban la puerta, ¿no? ¿Dónde estás? Entonces, bueno, yo creo que fueron unos momentos muy intensos personales, sin nuestras familias, con todas las precariedades que denunciamos tantas veces, con el dolor, que digo yo, y quizás la indignación de que no pudimos de repente denunciarlo o elevar más la alarma por algo que no tenía precedentes en nuestro país, ¿no? O sea, es el equipo de campaña del candidato presidencial y de la persona que iba a ser candidato presidencial, que lo impidieron encerrados en una embajada, además asediada, sin agua, sin luz, con todo lo que ya ustedes saben y todo lo que tuvimos que hacer para que eso pudiese funcionar. Pero, por otro lado, también nos permitió concentrarnos en el trabajo de la campaña 24/7. Entonces, hicimos un trabajo al final titánico, muy duro, apartando a veces esas cosas que no podíamos decir o ese dolor que sentíamos de no estar con nuestra gente y de no saber hasta cuándo ibas a estar ahí. Pero muy exitoso también desde el punto de vista electoral, porque tenías a Humberto Villalobos ahí, coordinador electoral, imagínate tú, organizando todo el tema de las actas y todo lo que teníamos que hacer, a la jefa de campaña, al responsable de las comunicaciones o de las relaciones internacionales y a Omar González, que también tenía un rol operativo político de coordinación y articulación con los partidos. Y en mi caso, comunicaciones. Entonces, bueno, yo creo que fue un momento difícil, fueron unos meses difíciles, pero nunca dejamos de trabajar. Y como dices tú, cuando salimos, lo que hicimos fue reforzar eso ahora con el altavoz de alguien que, bueno, podía tener algún tipo de autoridad más para poder denunciar lo que había pasado y seguir haciendo el trabajo que hasta hoy seguimos haciendo. ¿Cómo se comunica en tiempos de represión? Ustedes sufrieron la represión en primera persona. Los venezolanos tenemos 27 años sufriendo represión gubernamental de distintas maneras, porque no hay luz, porque no hay agua, porque no hay gas, por el salario, por miles de cosas.
Pero con el tema ya particular de secuestro, cárcel, exilio forzado, etcétera, pareciera que a partir del 28 de julio el chavismo pisó el acelerador. Más de 2.000 presos políticos solamente en ese proceso de protestas que vino después del 28 de julio y sigue encendido el aparato de represión del gobierno. Seguramente mientras estamos grabando esto hay más personas que están siendo detenidas en Venezuela. Bajo este esquema que le genera tanto miedo a la dirigencia opositora, pero también muchas veces a la población venezolana, ¿cómo han logrado ustedes hacer para conectar emocionalmente el discurso y mantener viva la esperanza mientras siguen haciendo el trabajo para lograr la libertad del país? Sí, a mí me gustaría siempre, y como siempre lo hago, mencionar a mis dos compañeros, además del equipo de comunicaciones, presos más de un año, que ya ni siquiera están en el helicoide, debo decir, han sido trasladados a cárceles comunes. Gabriel González, Gavito, y Julio Balsa, dos periodistas, precisamente por comunicar en tiempos de represión. O sea, los periodistas no escapan de esa represión. Y respondiendo a tu pregunta, comunicar nos ha tocado comunicar de forma creativa, pero además sin tener la posibilidad de hacerlo por las vías tradicionales. Yo recuerdo que hace unos meses, hace 2 años de hecho, había estado en Madrid para una formación y recuerdo que la formación en campaña política tenía que ver con, cómo comunicar en un escenario de campaña electoral, etc. Y yo recuerdo, todas las herramientas eran para comunicar en democracia. Y yo me preguntaba, ¿y cómo se comunica en un espacio como el de Venezuela? Y bueno, ahí hay todo un mercado que hay que irlo pensando, ¿no? ¿Cómo comunicar en tiempos de dictadura y en tiempos de represión? Porque no es solo una dictadura, sino un sistema que ha acaparado y que ha llegado incluso a otras áreas, ¿no? Entonces, a nosotros nos tocó comunicar sin medios, que eso creo que es importante decirlo, que además es una de las grandes tareas que tenemos, es devolver los medios a la gente a la que se las han expropiado y haciendo uso de la gente desde sus propias comunicaciones personales hasta las redes sociales, algo que tú conoces bien, ¿no? Entonces nos tocó conectar primero con lo que la gente estaba sintiendo. En ese sentido, lo que hicimos fue tratar de escuchar, o sea, qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente está diciendo y tratar de conectar con esas necesidades. Bueno, ¿cuáles son las cosas que más le preocupan a la gente? Obviamente el dinero es una de ellas, pero ¿cuáles son las cosas que más le preocupan a la gente? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen? ¿Qué esperan de nosotros? Eso por un lado. Lo segundo es que afortunadamente contamos con un liderazgo que tiene un altavoz y una autoridad muy importante, que es María Corina. Entonces, eso nos permitió no tener, de repente, esa traba o esa tranca que pueden tener algunas personas para comunicar porque la gente confía en ella. Entonces, era mucho más fácil, de repente, hacer llegar un mensaje porque te lo está diciendo alguien en quien tú crees. Y lo otro es que nos tocó, inventar y hacer comunicación para todos los formatos. Si no lo podías ver en Twitter, te llegaba en un audio, te llegaba una imagen, lo ponías en estados de WhatsApp, en historias, hicimos un canal, también hubo gente que pudo poner calcomanías, grafitis, o sea, tratamos de ubicar o de abarcar todos los espacios posibles, entendiendo que por las vías tradicionales no lo íbamos a hacer. Esta gente tiene todo el control y el dominio del sistema de comunicaciones, sí. Ha bloqueado las redes sociales, ha acabado, además, y persigue a quienes hacen el trabajo de periodismo o de comunicación. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, las propias vías. Y eso creo que además es algo que ellos nunca van a poder controlar. Han hecho de todo. Han creado bots, han inventado campañas difamatorias, han metido presos a gente como todos los periodistas que están presos. Y en las últimas horas hemos visto que al menos 30 personas han sido secuestradas en Lara, en Trujillo y en otros estados del país. Pero aún así, la libertad siempre se mete por esas rendijas. Y es muy difícil en términos de comunicaciones que cuando tú partes de la mentira, la verdad no se conozca o no salga a la luz. Yo quiero pararme acá en esto que has dicho porque me parece que hay 2 temas que son claves. Uno, el tema de la falta de medios de comunicación dentro de Venezuela. Están todos tomados por la dictadura. Pero también, en este mismo tema, el tema de los periodistas. Lamentablemente, los periodistas que viven en Venezuela les ha tocado trabajar para los medios de comunicación que están tomados por la dictadura o que sufren autocensura. Es decir, un medio que quizá no está aliado con la dictadura, pero para no enfrentarse a la dictadura, se dedica a transmitir, sí, ¿sabes? Comiquitas, novelas y solo las noticias que el chavismo les envía. Sin embargo, hay periodistas que muchos venezolanos rechazan, pero otros venezolanos no saben
dan un paso más, que es que aprovechan la situación, aprovechan la crisis que viven los venezolanos para hacer dinero con la dictadura. Bajo la excusa de, es que yo estoy en Venezuela, o estando afuera, es que yo tengo familia en Venezuela, y si no digo que el chavismo es bueno, es de pingue, que Venezuela es el país de las maravillas, me meten preso, me secuestran a mi hijo, a mi hermana, a mi padre. Pero en el fondo lo que están haciendo es dinero con el régimen. ¿Cómo se combate eso? O sea, ¿cómo lo ven ustedes? Sobre todo tú, que eres periodista y que además estás ejerciendo tu labor desde un comando de campaña por la libertad de Venezuela. Como tú dices, no es un comando de campaña tradicional, un candidato que va a alcalde, a gobernador o a presidente en democracia y que pueden competir. Es decir, ustedes estaban encerrados, pero María Corina pasaba por una autopista y se paraba en un kiosco a comprar empanadas y al kiosco de las empanadas lo cerraban también. Y al hotel o a la posada donde llegaban lo cerraban también. Es decir, la represión va a todos los niveles. ¿Cómo ves el rol del periodista en este esquema? Yo lo primero que debo decir es que no son todos y que muchos que están adentro también están haciendo cosas para ayudar. Y obviamente aquí no vamos a poner en riesgo a nadie. Claro. Pero aquí hay gente maravillosa que hoy desde su espacio limitado, con el miedo, con la persecución y con todo lo que implica estar en Venezuela, están haciendo lo que tienen que hacer. Eso es lo primero que yo quiero decir, porque además lo malo es escandaloso, ¿sabes? Sí. Lo malo siempre suena más. Pero también hay gente que está haciendo esfuerzos de iniciativas independientes. Hay gente que ayuda también con, bueno, aunque está desde adentro, busca la forma de meter el mensaje. A lo mejor no lo dice régimen o sistema criminal, como lo podemos decir nosotros, pero lo califica como es, ¿no? Hay gente que, bueno, le daba miedo hasta comunicar lo que pasó con el Premio Nobel de María Corina y, bueno, hubo sus consecuencias, bueno, más allá de lo que hay en esos dos casos, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que quería decir es eso, porque realmente sí hay gente que hace su esfuerzo. Y el periodista venezolano, a ver, yo no quiero tampoco decir que solamente son los que están en Venezuela. Afuera también, bueno, hay una cantidad de gente, bueno, que hace roles como el que tú haces, pero que además son periodistas que han buscado llevar el mensaje fuera y que lo siguen haciendo a pesar de las consecuencias personales que les ha tocado eso, que han tenido que salir huyendo, que han tenido que dejar a su familia, que hoy están, bueno, padeciendo lo que padece un migrante. Pero además no han soltado el tema, ¿no? Y aquí en España hay casos espectaculares, ¿no? Entonces, ¿cómo lo combates y cuál es el rol del periodista en este contexto? Decir la verdad. Nosotros no estamos pidiendo que hagan campaña por María Corina o por Edmundo. Nosotros hoy estamos pidiendo que no se olviden de un tema que es una causa democrática, que es una causa de libertad. Y eso no es política, eso es justicia, eso es verdad. Entonces, ¿cuál es el rol hoy de los periodistas? Bueno, levantarse y decir cómo yo contribuyo a que en Venezuela haya justicia y libertad. Y eso pasa, nosotros sabemos, por la salida del régimen de Maduro, pero pasa también porque los venezolanos tengan acceso a la información. Totalmente. O sea, hoy los venezolanos saben lo que saben gracias a la familia que tienen fuera, etcétera. No necesariamente porque se enteran por las vías comunes. Entonces, mi llamado es ese y sobre todo pedirles que en este momento, sobre todo a quienes nos escuchan y que, bueno, no tienen quizás las referencias de dónde buscar información, es que tengan idea o tengan una lista de gente a la que pueden acudir para saber lo que es verdad. Y ese creo que también es parte de nuestro trabajo. ¿Cuáles son las fuentes que en un momento como este o en un momento como el que viene, porque va a venir, de cambio y de transición, yo debo consultar para estar más cerca de la verdad? Y hay muchas, afortunadamente. Sí, yo quisiera dos cosas. La primera, estoy completamente de acuerdo contigo. El rol del periodismo crítico, independiente y honesto que busca y lucha por la verdad es clave para salir de la dictadura, pero también estoy convencido de que va a ser clave si queremos construir una democracia con instituciones sólidas. Así es. Ahora, como yo no soy periodista, yo sí hago campaña de frente, y lo digo en este espacio, por Edmundo, por María Corina y por la causa de la democracia y libertad de Venezuela, sin problema. Desde la verdad, sin lugar a dudas, pero yo sí estoy completamente parcializado. Y te digo esto porque algo que me ha parecido muy interesante es que en medio de tanta censura, como tú has dicho, tanta censura y tanta represión, las redes sociales le han permitido a gente como yo ayudar a informar a venezolanos que no tienen
formas de acceder a suficiente información. Sí. Y yo lo repito constantemente. Mira, tú quieres informarte de lo que está pasando de verdad, la fuente original. O sea, es decir, ¿cuál es la fuente originaria? María Corina, el presidente electo Edmundo González, sí, el comando sí. Y los partidos que apoyan a Edmundo, María Corina y el comando. Es decir, eso es una condición ahí fácil. Ahí no vas a ver ningún mensaje distinto a lo que se está trabajando, ningún invento, nada. Y te digo esto porque ahora viene mi segunda pregunta, que te dije que eran 2 temas que me parecen muy importantes, que tiene que ver con la desinformación. Sí. Mi impresión es que el chavismo en los últimos años ha pasado de mantienen el ataque, mantienen la mentira, mantienen comprando periodistas, comunicadores, influencers, tienen bots, tienen medios de comunicación. Todo eso lo siguen teniendo. Siguen bloqueando medios de comunicación, siguen reprimiendo a la gente incluso por estados de WhatsApp. Hay gente que está yendo presa incluso por estados de WhatsApp, por tener una foto con María Corina. Por un video en TikTok. Por un video en TikTok, exactamente. Sí. Pero yo creo que ellos han pasado o están pasando a, mira, haga lo que yo haga, tú no me vas a creer. O sea, sale mañana Jorge Rodríguez, ¿sabes? Y dice que es nieto de José Gregorio Hernández y que es la reencarnación de Jesucristo y nadie le va a creer. O sea, es decir, nadie les cree. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Entonces, la estrategia de ellos ha ido mutando a desinformar. Tú no me crees a mí, no le crees a nadie. O sea, es decir, está bien, yo soy malo, pero María Corina es igual de mala y Edmundo es igual de malo y este partido es igual de malo que el PSUV y esta gente es igual de ladrona que el otro. Es decir, esa ha sido la estrategia de ellos. Que está bien, no me creas en mí, ya yo sé que tú no me vas a creer, pero no creas en nadie. Todo lo que esta gente te dice es mentira. Y han ido sembrando muchas veces campañas de desinformación para elevar las expectativas en función de acciones concretas que nadie ha anunciado, que nadie ha prometido, que no se van a dar y que cuando no se dan, la gente dice, es que María Corina nos mintió, es que Edmundo nos mintió, etc. Por ejemplo, el 10 de enero hubo una matriz de comunicación muy dura dentro del chavismo diciendo que el 10 de enero Edmundo González estaba en Venezuela juramentando, sí, que ya los militares están cuadrados y todo el cuento. Eso vino del chavismo. Pero la gente, evidentemente, con la esperanza y la desesperación de salir de esto rápido, compra la narrativa. Entonces ellos agarraron un fragmento que era verdad, que es que María Corina y Edmundo decían, sí, Edmundo se va a juramentar en Venezuela. Coño, lógico, es lo que dice la Constitución. El presidente electo se va a juramentar en el país, pero hay que dar unos pasos para eso. Y la gente lo compró y yo recuerdo que el 10 hubo un bajonazo como, ay, mira, nos engañaron, no se dio, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso nunca salió de la boca de María Corina y de Edmundo. Más bien se dijo, mira, hay una estrategia con una cantidad de pasos para llegar a ese momento. De hecho, los pasos se han estado dando. ¿Cómo ustedes del comando han intentado o han buscado combatir esa desinformación que es muy complicado porque tienen secuestrado todos los medios de comunicación en el país? Sí, además son contradictorias. Porque tú ves que ellos hacen un llamado a no usar WhatsApp, pero ¿qué crees tú que usan? Claro. O no usar X, ¿no? O antes Twitter, pero tienen bots y campañas y todo lo demás en Twitter, ¿no? Mira, yo creo que lo primero es que, a ver, esta gente, o sea, ha mentido tanto que yo creo que hoy el clima en general es a desconfiar de todo lo que viene de ellos. Pero, como dices tú, son muy hábiles. Entonces han recurrido a gente que puede tener algo de credibilidad que lamentablemente, bueno, han comprado por las razones que sea y las usan como mensajeros de su mensaje, valga la redundancia, ¿no? Ahí yo creo que hay esfuerzos e iniciativas muy buenas. O sea, yo creo que hay gente que hace trabajo maravilloso como cazadores de fake news, la gente de Espaja, o sea, gente que se ha dedicado a combatir bulos, como los llaman aquí, o fakes, en momentos críticos y claves, con una investigación rigurosísima detrás de eso. Entonces creo que cuando uno tiene dudas y no necesariamente me tienes que creer a mí, que soy parte del comando o que somos parte de una campaña o de una iniciativa política, yo creo que hay que recurrir a fuentes como esas. Por ejemplo, eso es algo que siempre le recordamos a la gente y a quienes son quizás más incrédulos, porque la verdad es que yo creo que ese es un porcentaje muy pequeño. El resto de la gente ya no les cree. O sea, y en general, el rechazo que hay es tan masivo que nosotros no hemos tenido que hacer nada. O sea, yo te digo,
a veces surgen cosas sobre el pasado de María Corina o sobre supuestos mensajes o cosas que nosotros de por sí ya, primero ya lucen chimbas, porque tú las ves y la cosa ya se ve fea desde el inicio, ¿no? Ni siquiera hacen un esfuerzo como estos correos que han hecho copy-paste malísimos para decir que bueno, que han estado involucrados en magnicidios y cosas, en fin. Y lo segundo es que ya la gente tiene una conciencia tan instalada hoy de que todo lo que viene del chavismo es mentira, que es mucho más difícil que alguien caiga en eso. Aún así, por supuesto que sí, hay gente que puede, por ingenuidad o porque no tiene suficiente información, caer en eso, pero yo recurriría a sistemas como, o a iniciativas como estas, las de cazadores de fake news, y a ir a fuentes originales y sobre todo a desechar de una vez por todas aquellas cosas que nos parecen raras y que no vienen de fuentes oficiales. Y eso es un trabajo que hay que repetir e insistir todos los días. Lo otro, se lo digo, bueno, desde mi mamá hasta la gente que tengo cercana. Coño. Yo te iba a decir, mi mamá me ha enviado a veces videos de inteligencia artificial. A mí también. Mira este dinosaurio que salió en Los Teques. Y yo, mamá, coño, esto es falso, ¿sabes? O sea, esto no existe. No, el chavismo nos está mandando dinosaurios para matarnos. Mamá, esto es mentira, ¿sabes? Tal cual. Primero, yo también le digo, mira, si a ti te llega una cosa, primero que no tiene firma, que tiene reenviado como 1000 veces por WhatsApp, o que ya de por sí suena raro, bueno, antes de eso, googlealo. Si suena raro, es porque es raro. Es porque es raro. Así es. Entonces, ojo, yo también, cuando lo del Nobel, yo también pensé que era raro. Yo, coño, después, no, sí. Ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, hay casos de casos, ¿no? María Corina no se lo creía. No, después es que nadie. Esto es un carajazo. Ese es José Gregorio. Y se lo decía el otro día a Xiomara en otro espacio donde estuve. Le dije, coño, o sea, yo me sentí muy mal como responsable de comunicaciones, que no tenía ni una imagen. No tenía nada hecho. Y entonces ese día sale la cosa. Tengo que decirte que la imagen esa oficial que pusieron como con un dibujo y tal, yo usé en varios clips y tal, está medio fea, Pero esa viene del Nobel. No le hace justicia a María Corina. ¿La nuestra o la de ellos? No, la oficial, sí, la del Nobel, exactamente. La de ellos. Sí. Sí, es que era como un dibujo. Ajá, como un dibujo. Pero eso no importa. La verdad es que la noticia pero mira, tenemos un Nobel, ¿sabes? Exacto. O sea, da igual la caricatura. Pero lo que te quiero decir era tan imprevisto y tan sorpresa para ella y para todo el mundo que la verdad es que yo estaba por casualidad en la casa de Edmundo que no sabía nada. Y alguien estaba escuchando la transmisión en vivo y dice, mira, que María Corina se ganó el Nobel. Y todo fue como que, ¿va? Entonces, literal, yo le tuve que decir a Edmundo, mire, presidente, usted me va a disculpar, pero yo tengo que trabajar. Claro. Entonces, nos sentamos y acaparamos ahí. ¿Y la llamaron? Y la llamamos. Lo que pasa es que además nadie atendía el teléfono porque eran las 4 de la mañana ya. Pero yo no entiendo algo. De hecho, yo vi una noticia. Bueno, María Corina será que no duerme y atendió. Pero yo vi una noticia que creo que hubo otra chica ganadora de un Nobel en otra área que no atendió porque pensó que era... Bueno, venezolano. Ahorita todo el mundo tiene por lo menos un teléfono de emergencia o algo prendido. Claro. Y más cuando estás en este horario, que yo creo que nos va a madrugar la cosa y nos vamos a enterar. Pero a ver, yo la llamamos porque además eran las 4 de la mañana ya y yo empiezo a llamar gente y yo... ¿Y a quién ¿sabes? ¿A quién llamo? Claro. Todo el mundo estaba durmiendo. No, y ella está clandestina, o sea, ella está sola. No, y ¿a quién le avisas, no? Y bueno, la llamamos y no atendía. Y en una de esas ella devuelve la llamada. Le digo, mira, estoy aquí con Edmundo. ¿Qué es esto? Y entonces, ¿qué es esto? Dice, ya había hablado, claro, con lo del Nobel. ¿Qué es esto? Yo no entiendo nada. Pero bueno, al final fue muy emocionante y te digo, más allá del premio y de que ella lo merece, porque esto lo quiero insistir, ella recibe ese premio en soledad, en clandestinidad, perseguida. O sea, a nosotros se nos olvida. Ella es una dura y es muy buena, pero, coño, es una mujer. Y es una mujer que está en una condición de mucho riesgo, ¿no? Entonces, bueno, este premio es de ella. Y apartada de la familia, apartada de sus seres queridos, de ustedes que son su equipo, o sea... Exacto, pero a nosotros a veces se nos olvida eso. Pero lo que quiero decir es que este premio sí es muy bueno y ella se lo merece, pero ha sido impresionante cómo la gente se lo ha apropiado. Y entonces la gente se felicita entre sí. No, claro. Felicitaciones por el Nobel, porque también esa vaina es tuya. Yo ese premio lo siento mío. Pero bueno. O sea, yo ahorita en lo que logremos la libertad, yo ya le dije a María Corina que yo quiero una foto con el premio porque eso es de todo. O sea, eso tiene que estar en un museo. Así como cuando, no sé, cuando viene el Mundial de Fútbol, que pasean la copa y que la gente va y se toma fotos y tal. Claro, eso es un premio de todos los venezolanos. Sí. Todos los venezolanos. Y nos permite, que eso es lo más positivo, tener un megáfono y una redirección de nuestra causa enorme, del tamaño de eso. Ella también me decía el otro día, bueno, yo he tenido que investigar.
tenido que investigar sobre esto porque yo no sabía mucho. Me han llamado otros Nobel y yo no sé nada. Entonces, bueno, a todos ahora nos convertimos un poco en investigadores de eso, pero sobre todo para aprovechar cómo podemos hacer para que eso, ¿sabes?, mantenga el foco en Venezuela y el que no sabía, ahora lo sabe. Claro. El que no sabía quién era María Corina, ahora lo sabe. Pero no solamente porque va a saber quién es ella, sino qué hace ella. Y cómo eso puede repercutir en el futuro de un país, que es lo que estamos básicamente haciendo, ¿no? Totalmente. Quiero volver a lo del Nobel, pero tengo una pregunta que me parece importante que mucha gente se la hace. María Corina, dentro de todas las frases icónicas que nos ha dejado, una que la gente difundió mucho es que en los momentos de desinformación del chavismo y de poca información de parte de nosotros, ella dijo, mira, mientras ustedes menos me ven hablando, es porque más estoy trabajando. Sí. Y eso ha sido una constante. Es decir, han habido momentos en los cuales ella aparece poco, pasan cosas, pasan acciones internacionalmente y nacionalmente, y ella da otra vez una serie de entrevistas, espacios comunicacionales, dice, mira, acaba de suceder esto, esto y esto, y ahora vamos a una siguiente etapa. Sí. ¿Cómo se maneja desde las comunicaciones del Comando con Venezuela y de María Corina estos silencios, ¿no? En los cuales se están haciendo cosas que no se puede decir que se están haciendo, pero al mismo tiempo la gente quiere y necesita, y me incluyo, saber, mira, qué está pasando, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué hay tanto silencio? ¿Por qué está María Corina tan callada? Que ya no se le puede decir la líder, ahora hay que decirle la Nobel de la Paz. Porque no ha aparecido, porque no. No, mira, yo creo que afortunadamente contamos con la credibilidad de mucha gente y eso y la confianza de mucha gente, eso ha permitido que la gente hoy entienda. Yo creo que así como ella ha crecido como líder y todos nosotros, porque esto nos ha cambiado la vida, el pueblo venezolano también. Entonces el pueblo venezolano ahora también es como mucho más consciente de cosas. Bueno, ya va, esto está así porque está pasando por esto. Eso por un lado. Lo segundo es que el movimiento no es solo María Corina. O sea, el movimiento eres tú, el movimiento soy yo, el movimiento son los líderes de la unidad, el movimiento son los otros partidos, el movimiento es la gente que hoy asume la causa venezolana como suya también. Y en ese sentido, cuando ella no habla, bueno, ya va, yo insisto todos los días en esto. Aquí ella no puede asumir toda la vocería de este movimiento. Claro. O sea, aquí hay otra gente que es capaz, y lo hace, en simultáneo y con mucha fuerza y con mucha valentía también, debo decir, la vocería de este movimiento. Entonces, bueno, si ella está trabajando y está haciendo algo que solamente puede hacer ella en ese momento, hay gente que refuerza ese mensaje y que es capaz también de hacer esto. Y lo otro es que, coño, en Venezuela todos los días pasa algo, y no una cosa, sino 100. Entonces, por ejemplo, el tema de derechos humanos para nosotros es fundamental. No hay un día en que nosotros no recordemos hoy de quién es el cumpleaños hoy, qué podemos denunciar sobre un caso específico, cuáles son los menores de edad, cuáles son la gente de la tercera edad, o sea, que está presa, qué cosas podemos denunciar. Entonces, nunca hay un vacío de información. Esa es la verdad. Ahora, sí hay momentos donde la gente solamente quiere a ella, ¿no? Claro. Y a mí eso me dicen... yo, claro, información siempre hay, pero la gente quiere información de María Corina, claro, de Edmundo. Total. Entonces, bueno, ella es consciente de eso, pero también es consciente de que ella tiene un rol que es mucho más grande. Y bueno, la verdad es que siempre logramos como volver a conectar con la gente y tranquilizar y sobre todo esperanzar a la gente sobre cosas que ya están sobre la base de los hechos. No es solamente un discurso. Y eso es lo maravilloso de este trabajo. Y yo como parte de eso me siento muy orgullosa porque al final yo primero no tengo que decir otra cosa que no sea la verdad. Y segundo, hoy podemos comunicar hechos que son ciertamente trascendentales y que son para nuestra causa una cosa sin precedentes. Entonces creo que no va a haber un día sobre Venezuela de aquí a los próximos días sin noticias, aunque ella no hable. Y siempre hay cosas. O sea, es impresionante. Hay un amigo que me dice, mira, y ya con esto cierro, perdón que me estoy encadenando, estoy como tú. No, encadénate. Ese golpe fue de gratis. Yo he hablado muy poco en esta conversación. Hay un amigo que me dice, mira, yo no quiero aparecer, yo no quiero hacer nada, pero yo te voy a ayudar. Y entonces hizo un bot con inteligencia artificial donde me llegan notificaciones de todo lo que se publica sobre ella y sobre Edmundo. Automático, ¿no? Entonces yo digo, coño, chamo, ¿dónde se apaga esto? Le dije el otro día porque la vaina es una locura. Pero bueno, entonces lo que te quiero decir es que hoy
si antes había interés sobre Venezuela, ahora después del Nobel y ahora con Dos Santos, que también es un tema importante, estamos como mucho más en el foco. Además, han pasado cosas que nos permiten también que haya interés sobre Venezuela. Lo de Gaza, de alguna manera, se ha resuelto, o sea, está el tema de los rehenes. Ahora entra en escena todo el tema de Colombia, que bueno, es otro gran tema, Sí. pero Venezuela nuevamente está como en el foco y eso tenemos que aprovechar. De hecho, antes de pasar al tema de Los Santos, me parece increíble, quiero hablar de tema política internacional, que tú ya acabas de, digamos, anticiparlo. Nuestro principal aliado es Estados Unidos. El presidente, el jefe de Estado, nuestro principal aliado es Donald Trump. En la política del Comando Venezuela, de Edmundo, de María Corina, se ha visto una alianza clara y tangible con la administración norteamericana actual, que no lleva, que a la gente a veces le cuesta recordarlo, no lleva ni un año en el poder, ni un año en el ejercicio del cargo, Sí. y ha pasado todo lo que ha pasado con respecto a la causa venezolana y se han dado todos los avances que se han dado con respecto a la causa venezolana. Yo no te quiero preguntar que si el barco tal, el barco no sé qué, el mar Caribe tal, pero sí quiero, ¿cómo ha sido esa relación, no desde lo políticamente interno, sino incluso desde la parte comunicacional con la administración norteamericana, entendiendo lo delicado que es que dentro de Estados Unidos, como en cualquier democracia, hay personas a favor y detractores también de el presidente Trump, pero que nosotros como venezolanos necesitamos el apoyo de todos, Así es. de todos los sectores de Estados Unidos para nuestra causa. ¿Cómo han podido ustedes sortear esa relación que dentro de Estados Unidos a lo interno hay tanta conflictividad política como una democracia, pero que de cara a Venezuela nosotros queremos que haya ese tan mencionado bipartidismo de cara a nuestra causa? Sí, tú lo has dicho bien, porque lo primero que hay que decir es que nuestra causa es una causa bipartidista. Hay gente, y no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, que no se pone de acuerdo sobre nada, pero sobre Venezuela están de acuerdo. Y eso tiene que ver con la calificación del sistema que enfrentamos. Si tú enfrentas un sistema criminal como el que enfrentamos, que tiene esos vínculos que tiene, y es lo que de alguna manera ha tenido Estados Unidos en el foco, que es, bueno, si yo tengo las pruebas de esto, de que esto está pasando en términos de droga, en términos de terrorismo, en términos de tráfico, etcétera, y eso está ocurriendo y tengo la forma de combatirlo porque afecta a mi propia seguridad nacional, obviamente tengo una política para acabar con eso. Nosotros no interpretamos los hechos ni las comunicaciones de la administración Trump. Eso es una política para nosotros fundamental, pero sí entendemos que aquí hay esfuerzos de los dos lados y hay gente que está trabajando de la misma forma y con la misma dureza, tanto siendo republicanos como siendo demócratas. ¿Por qué? Porque hay una causa común que es Venezuela. O sea, todo el mundo entiende que hoy lo que está en Venezuela es la causa de no solamente el descontrol y la catástrofe que nos ha ocurrido en estos años, primero con Chávez y ahora con Maduro, sino también de la región y cuánto daño ha hecho eso y cómo eso afecta a su propia seguridad interna. Entonces creo que no es fácil manejarlo, pero al final, cuando tú recurres nuevamente a ese argumento o vuelves a lo que somos como país y a lo que enfrentamos, es una causa que nos compromete a todos. Entonces yo creo que estamos en unos momentos muy, muy delicados, donde también todo lo que nosotros comuniquemos tiene un impacto no solamente en Venezuela, sino también en las acciones que están ejecutándose desde Estados Unidos. Y nosotros tenemos muy buenas relaciones con ambos lados y en eso hemos trabajado. Y hay un equipo, no es mi área, que es el área internacional que lidera Pedro Uruchurtu, donde, bueno, se han hecho esfuerzos precisamente para que todo aquel que coincide con los valores democráticos, con la libertad, con Occidente, Sí. pueda ayudarnos y que podamos salir de esto, porque obviamente no podemos solos. Es que muchas veces yo veo que los ataques hacia María Corina, claro, la atacan por todo, evidentemente, el chavismo y sus aliados, ¿no? Porque el chavismo tiene aliados en todas partes, que para mí son todos chavistas. O sea, es decir, el que se alía con el régimen es parte del régimen. Pero digamos... Como la comitiva de Vaticano. Correcto. Como la comitiva en Roma. O sea, si te alías con el régimen, eres parte del régimen. Sí. No es que yo fui con ellos por un tema institucional. Eres parte de ellos. Ya está. Me dieron la cola. Ya está. Pero el chavismo y sus aliados han utilizado muchas veces el tema de la política de la actual administración de Estados Unidos contra el régimen criminal de Nicolás Maduro. Lo han utilizado para atacar a María Corina. Y esto va desde el tema de deportaciones, por ejemplo, tema Tren de Aragua, tema de lo que está pasando en el Mar Caribe.
y le piden a María Corina que se pronuncie sobre esos temas. Pronúnciate en contra de esto o pronúnciate a favor de Sí. esto otro. Pero no es porque quieren saber o no la postura de María Corina ni lo que está trabajando María Corina. Ellos saben que María Corina está trabajando por la libertad de Venezuela, punto. Es porque quieren atacarla. O sea, quieren buscar eso, que entre en ese tipo de... Sí, que entre en la controversia. Que entre en la de eso. controversia, Y en la nosotros no conflictividad. caemos en eso, Jesús, porque nosotros tenemos muy claro el foco de esto, y ella más, pero quienes trabajamos con ella también, que es que aquí todo lo que sufre un migrante, toda la situación que sufre cualquier venezolano dentro y fuera de Venezuela pasa por la salida de Maduro. O sea, eso incluye TPS, eso incluye, bueno, todos aquellos sistemas de regularización que hay en muchas partes, porque la gente habla de Estados Unidos, pero la gente la pasa mal también en otros En países todas y partes del mundo. le toca echarle pichón. Quienes están en España, bueno, tienen que echarle pichón hasta tener 2 años su nacionalidad o hacer lo que tiene que hacer para obtener refugio, etc. Entonces, nosotros no perdemos el foco y no caemos en esas controversias porque entendemos que aquí todo eso se va a solucionar si nosotros logramos el objetivo principal, que es desmontar ese sistema criminal. Claro. Entonces, no perdemos tiempo en eso. Y ojo, no quiere decir que no nos importe. Y sí se están haciendo cosas con el tema de lo que tiene que ver con los migrantes todos los días. O sea, y a veces a lo mejor no lo comunicamos tanto, pero se hace todos los días un esfuerzo precisamente para que ese venezolano que está afuera también pueda regresar, quien quiera regresar, porque hay muchos que a lo mejor no quieren volver, pero sobre todo para quienes puedan hacer una vida también fuera de Venezuela en paz. No, y yo creo que el venezolano también tiene una conciencia muy clara, el venezolano que emigró, me refiero, de que el problema de fondo no es la política de Estados Unidos hacia los venezolanos, o de España, o de Australia, o de Colombia. El problema de fondo es que nosotros tenemos que hacer que nuevamente el pasaporte venezolano valga Sí. como era antes cuando teníamos democracia, es decir, y más. O sea, queremos que otra vez nuestro país sea, coño, referencia de libertad, de desarrollo, de progreso, de seguridad, de un Y montón de eso tiene cosas un que se han nombre. perdido. Eso tiene un nombre, para nosotros se llama Venezuela Tierra de Gracia, pero sobre todo se llama libertad. Sí. ¿No? Y la libertad es maravillosa precisamente por eso. O sea, hace poco hablábamos de otro país, ¿no? Y con la belleza que tiene Costa Rica, la belleza que tienen otros. O sea, nosotros tenemos un potencial enorme, enorme, y sobre todo gente lista, dispuesta para hacer que eso funcione y para que Venezuela vuelva a estar donde tiene que estar y más, porque yo creo que nosotros no hemos nunca logrado desarrollar el potencial que tenemos en todo su máximo esplendor. Y se me pasó a decir algo sobre el tema de los republicanos y los demócratas. Es verdad que Trump tiene, bueno, menos de un año, que esta Sí. administración tiene menos de un año, pero además todas las investigaciones también que tienen que ver con el caso de Venezuela y que hoy también están saliendo a la luz y están teniendo toda esta respuesta, también tienen años. O sea, no son de ahora nada más. Claro. O sea, vienen de un expediente amplísimo que ha venido de alguna manera arrastrando un montón de testimonios, pruebas y gente... Bueno, pero es que recuerda que el chavismo siempre saca que les dolió en el corazón y en el alma cuando Obama los calificó como amenaza. Sí. Ahí empezaron ellos a decir, no, que Estados Unidos es esto, que Estados Unidos es lo otro. Y eso fue un gobierno demócrata. Así es decir, así es. esto ha sido una política bipartidista desde hace muchos años. Evidentemente, cada partido cuando asume la presidencia busca abordarlo de una manera o de otra. Pero esto tiene años siendo un foco Totalmente. tal. Y que últimamente, y no es por lo que sea, ni es por casualidad, es porque tenemos un liderazgo político electo en primarias, cosa que es clave. Yo recuerdo que cuando se plantea el tema de las primarias, uno de los principales ataques hacia María Corina era: no tiene sentido, tiene gente, porque sí. ya está inhabilitada, ella no va a poder competir. Y yo recuerdo que María Corina y algunos, no todos, pero algunos partidos de la oposición venezolana decían: sí tiene sentido, porque aquí no estamos eligiendo solamente un candidato. Claro que queremos elegir al candidato presidencial, pero por encima del candidato presidencial estamos eligiendo una política, una forma de afrontar lo que viene. Absolutamente. Y María Corina encarna una política que es la política en la que creen y en la que seguimos los venezolanos a día de hoy y los partidos que se mantienen todavía con esa política de María Corina. Y por otro lado, ganamos una elección presidencial. Así es. Que eso pareciera Y lo que el demostramos. chavismo quiere, claro. Y lo tenemos las demostramos. pruebas de la victoria. Sí, O y sea, lo demostramos. Yo creo que esa parte también es importante. No solo fue la gente votando, sino defendiendo ese voto y probando en una operación que además yo creo que ahí hay un material, yo pensando aquí en producción, o sea, para un documental o algo increíble sobre cómo se recuperaron esas actas. O sea, y eso fue tan clave
que hoy nos permite decir, mira, ya esta etapa la pasamos. Por eso, cuando hay gente que dice, bueno, esta gente plantea una transición con ellos, pero sin Maduro, y entonces vamos a una negociación, ya va. Aquí el proceso y los momentos donde eso podía tener lugar pasaron muchas veces. Primero, porque engañaron a todo el mundo, y segundo, porque ahora hay una mayoría no solamente que rechaza a Maduro, sino que está aprobada y que hoy entiende que aquí no hay otra negociación sino para su salida. Entonces, el tema del liderazgo y esa calificación como mayoría tiene un impacto enorme en el sentido de que, bueno, ese check lo cumplimos, ¿no? Y ahora estamos en un punto donde, bueno, o sea, tiene que asumirse el poder. Ahí tenemos un presidente que está habilitado para asumir el poder y tenemos una líder que acompaña eso y que encarna también el deseo mayoritario de la gente que está en Venezuela y fuera de Venezuela. Totalmente. De cara a lo que viene, yo creo que esta semana hay un buen presagio para Venezuela. Acaba de suceder. ¿Tú qué sabes? Claro, no, yo no sé nada, pero acaba de suceder, sé menos que tú, eso sin duda alguna. No, yo no sé nada. Pero acaba de suceder la canonización de nuestros dos primeros santos. Sí. En este acto tan bonito que hubo en Roma, que, bueno, en el Vaticano queda dentro de Roma, pero la gente entiende perfectamente, que además te confieso que mi familia, en especial mi papá, que en paz descanse, eran mega devotos de José Gregorio Hernández. Bueno, mi padrastro se llamaba José Gregorio. Pero escúchame, imagínate, mega devoto que tenía una estatua de José Gregorio que trajo de Isnotú, que era no tamaño real, pero como este tamaño, que a veces daba miedo en la casa, ¿no? O sea, que era como grande, te veía, tal, pero bueno. En fin, éramos súper devotos a José Gregorio y le pedíamos por la salud siempre a cualquier familiar de nosotros. Una gripe, José Gregorio. Algo mayor, José Gregorio. O sea, era como nuestro santo. Pues siempre fue nuestro santo, aunque no estuviese canonizado. Exacto. Pero bueno, pasó esto. Y una de las imágenes, aparte de lo evidente, que es el gran orgullo que tenemos todos los venezolanos por este acto que sucedió, es personalidades del régimen que estuvieron en ese acto. En la otra cara, vimos ahí una comitiva oficial del gobierno electo de Venezuela, donde estaba Magalí, estaba Pedro y estaban otras personas encabezando esta comitiva en estos actos. Y también vimos una conciencia colectiva de que muchos venezolanos que estaban ahí, cuando reconocían a estos personeros del régimen, sea Chatterton o sea gente que se alió con ellos para hacerles el coro, los abucheaba. Bien alimentado. Mira, con tu edad recibiste el futuro de nosotros. ¿Cómo te llamas? Los increpaba en público. Y eso, te digo, mucha gente me escribió que tenía como sentimientos encontrados, ¿no? O sea, como, sí, cáiganles encima, díganle sus cuatro cosas, grítenles tal, no los queremos. Pero por otro lado, oye, qué chimbo que esta gente haya ido para allá simplemente a buscar, ¿sabes?, figurar políticamente en algo que es de todos los venezolanos, sabiendo que todos los venezolanos no los queremos. ¿Cómo vieron ustedes eso desde el comando? O sea, esta intención del régimen de apoderarse de algo que para los venezolanos es tan valioso y tan importante. Es que yo creo que ese fue el problema. Ellos intentaron usar a José Gregorio Hernández de una forma, o sea, insólita, ¿no? Sí. O sea, con las milicias, que hasta José Gregorio se iba a alistar, o sea, algo que sacaron videos de inteligencia artificial diciendo que José Gregorio era miliciano y tal. Era miliciano. O sea, sí. ellos, o sea, te digo, es que son una cosa que... O sea, Dios me llama a defender mi patria con amor y coraje. Yo me alisto. O sea, te digo, es que son una cosa que, o sea, sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento. Yo tengo un amigo que me dice, nunca pienses como tú, sino ponte en tus zapatos para que lo puedas entender. Y es verdad. O sea, y nunca lo vamos a pensar porque no somos como ellos. Y gracias a Dios no somos como ellos, ¿no? Pero en todo caso... Lo que te quiero decir es que ellos intentaron hacer eso y la propia fe y la propia convicción de la gente, o sea, ¿cuánta gente se pagó su pasaje para ir al Vaticano? O sea, me estaba diciendo... Miles de personas. Me estaba diciendo Xiomara, no, la gente de Altagracia, Orituco, que pagó su pasaje para ir para allá nada más a ver eso. O sea, ¿por qué? Porque hay un asunto de fe, como tu papá, como mi padrastro, que se llamaba José Gregorio porque su mamá dice que la asistió José Gregorio. Bueno, o sea, se llamaba José Gregorio y así tanta gente que tiene una fe enorme y que además en este momento... Si antes tenía fe, ahora tiene mucha más fe. Entonces, bueno, esto fue como el empujoncito también que faltaba, ¿no? Entonces, claro, yo no quiero ni hablar de esa delegación. Yo creo que ni siquiera es una delegación. Ahí mandaron a una gente para, de alguna manera, tener a alguien. Pero de la que yo sí quiero hablar es de la delegación
que para nosotros tuvo una representación importante, no porque sea parte de nuestro equipo, sino porque es lo que somos los venezolanos. O sea, ¿quiénes estaban ahí? Bueno, y teníamos representantes del comando, Pedro y Magalí, pero también habían representantes de las víctimas. De las víctimas, o sea, Zairán, Sí. la hija de Noel Álvarez, que está preso y secuestrado todavía, un líder de Miranda. O sea, tenías representación del lado militar con Ascanio, tenías una representación también del periodismo, que es Idania Chirino, es una persona además pulcra y que además ha hecho un trabajo Dania es maravilloso. increíble. Yo soy fan. Espectacular. Yo Increíble. también. Yo también. Increíble. Además, bueno, me encanta que esté tan cerca y que haya podido vivir eso como persona, además. Y tenías también, bueno, la representación de lo que es Venezuela, ¿no? De la Asamblea Nacional, con Sí. Dinora Figuera, que además Sí. a la gente se le olvida, pero es importante el rol que cumple también ella, ¿no? Que hay una asamblea legítima Presidente de la Asamblea Nacional. que tiene una responsabilidad y sobre todo en estos momentos No, que enfrentamos. y mucha gente no está clara. Yo tuve acá en este espacio también hace como 3 semanas al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Marco Aurelio Quiñones, y yo le pregunté muy directo, porque mira, la gente quiere saber, ¿sabes? ¿Para qué sirven ustedes, digamos? O sea, porque eso sigue existiendo. Y me lo dijo con tanta claridad que me pareció tan potente el mensaje que se comunica poco, que es, mira, eso es para 2 cosas. Primero, porque vamos a juramentar al presidente Edmundo cuando llegue el momento y cuando nos digan. Y segundo, para que el dinero que sigue congelado afuera, cuando tengamos presidente, cuando tengamos democracia y libertad, vuelva al país para reconstruir el país, invertirlo en escuelas, en hospitales, en solucionar el problema eléctrico nacional. Y es algo tan básico que volvemos a lo mismo. El chavismo bombardea con tantas noticias, con Sí, que a uno tanta se le desinformación, olvida. que a uno Sí, se le olvida. sí. Que a uno se le olvida que alguien... ¿Quién va a juramentar a Edmundo? Sí. ¿Jorge Rodríguez? ¿No? Así es. ¿Me entiendes? No, y a O sea, uno se le olvida, pero eso fue un poco lo que quisimos transmitir ayer. Sí. O sea, lo que se quiso transmitir. Aquí hay una representación de lo que es Venezuela, de la legalidad, de las víctimas. Por eso el hashtag de canonización sin presos, políticos. O sea, porque sí, tenemos 2 santos, pero también sacamos este comunicado de Edmundo y María Corina. Yo lo vi, donde me dice, pareció dos durísimo. Dos santos, pero 30 millones de que además fue el rehenes. primer comunicado del día. O sea, el comunicado oficial de Edmundo y María Corina Así fue es. 2 santos, 30 millones de rehenes. Así es, porque bueno, al final, ¿qué queríamos nosotros también transmitir? Aquí hay un acto de fe enorme y nosotros no quisimos en ningún momento politizar eso. De hecho, o sea, es maravilloso que la gente tenga ese fervor por sus santos, por José Gregorio y por Carmen Rendiles, pero sobre todo también no olvidar también que estos eventos y estas cosas que ocurren nos permiten recordar dónde estamos, qué somos, qué tenemos que denunciar y para dónde vamos. La Venezuela que viene. Tú ya dijiste uno de los términos claves, que es Venezuela tierra de gracia, pero hay otro que María Corina ha dicho con vehemencia en todos los espacios en los que ha estado, que es orden dentro del caos. Así es. ¿Qué significan ambas cosas? ¿Qué significa orden dentro del caos y qué significa Venezuela tierra de gracia? Bueno, Venezuela Tierra de Gracia es un plan sobre el cual yo no puedo hablar sin mencionar a Catalina Ramos, secuestrada, ciudadana española también, porque además es el cerebro de este plan. O sea, ella le puso corazón, le puso empeño en desarrollar junto a los expertos de cada área este plan, ¿no? Y Venezuela Tierra de Gracia no es otra cosa que ese país que merecemos, donde Venezuela está y el ciudadano está en el centro y puede ser el hub energético de las Américas y a partir de ahí los venezolanos tener todas las oportunidades que necesiten para desarrollarse en 12 áreas. No es solo petróleo, no es solo gas. O sea, cuando la gente te pregunta aquí en Sí. cualquier lado donde tú vas, la gente en Venezuela es petróleo, oil y mujeres, ¿no? Sí. Y mujeres bellas. Bueno, ya va. Venezuela tiene 12, Muchas más cosas. Muchas más cosas. Esas 2 son verdad, pero Sí. además tenemos muchas más cosas, claro, Sí. pero es que hay que decirlo. Que también mueven cosas. Pero bueno, en todo caso, estamos hablando de un plan que busca desde el centro, desde la base de cada estado y de cada región de nuestro país, a partir de sus potencialidades, desarrollar lo que somos. Por eso hablamos de los cheques escolares, tú tuviste a Antonio Sí, Canova, sí. por eso hablamos del potencial agroindustrial que tenemos, por eso Aquí hablamos estuvo del Rafa también, aquí turismo. estuvo la profesora, o sea... Exacto, de la economía, de la posibilidad que tenemos nosotros de volver a estar en un lugar en el mundo en el que podemos estar, pero esta gente se robó todo. O sea, esta gente no ha puesto nada para que eso ocurra. Eso por un lado. Y por otro lado, hablamos de orden dentro del caos porque esas primeras horas no van a ser fáciles. O sea, nosotros no solamente vamos a recibir un país destruido y en el suelo, sino que vamos a recibir un país dominado por mafias.
Sí. donde tener el control del territorio va a ser muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Un primer escenario de 100 horas, de 100 días y luego así echarle pichón al plan completo de Venezuela Tierra de Gracia, donde hablamos de por lo menos unos primeros 10 años donde vamos a necesitar estabilizar esto, ¿no? Que te lo decía Sari. Sí. Entonces, ¿por qué hablamos de orden dentro del caos? Porque el chavismo y quienes no quieren que esto cambie, que no son solamente los chavistas, aunque tú los has calificado a todos como chavistas. No, pero para mí el que piensan- trabaja con el régimen o quiere que el Bueno. régimen siga porque se está lucrando, coño, es parte del Sí. régimen. Bueno, solo que no se Después es visten- tecnicismo, ¿no? Sí. No se muestran públicamente como no se ponen la cachucha roja. Sí. Algunos sí, pero en general no se la ponen, pero son Sí. parte. Pero bueno, ¿qué dice esa gente? ¿Qué dice esa gente que forma parte del chavismo y que colabora con eso? Que aquí no va a haber una transición ordenada y que ni María Corina ni Edmundo ni el liderazgo de ahorita son capaces de tomar el control y aquí lo que va a pasar es lo que pasó en otro momento cuando ellos se volvieron a montar en el poder Sí. y no pudimos avanzar en una transición. La diferencia hoy es que todo eso también se está trabajando y que no estamos solos en eso y que hay un plan y hay una gente dedicada a trabajar cómo van a ser esas primeras horas. Aquí tiene que haber primero una atención humanitaria para toda la gente que está en una condición de pobreza y de extrema necesidad a la que hay que atender temporalmente y la que hay que acompañar en ese proceso, que ya la está pasando mal. Y segundo, hay un tema de volver a controlar las instituciones y de garantizar que aquí no haya retorno de esa política para que podamos de una vez enrumbar este país a donde hay que enrumbarlo. Y hay gente que está preparada para eso. Tenemos la gente, tenemos el liderazgo y sobre todo tenemos el acompañamiento de un país que, como tú decías y como decíamos en este espacio, hoy entiende su rol y que va a asumir las tareas que tiene que asumir. Yo creo que ya el venezolano, todos tenemos muy claro que nosotros tenemos que hacer lo que nos toque hacer y que necesitamos apoyo de nuestros aliados internacionales para terminar la tarea, ¿no? O sea, yo creo que no hay nadie hoy en Venezuela que sienta es que los venezolanos no hemos hecho suficiente. Hemos intentado de todo. Hemos intentado marchas, contramarchas, trancazos, paros, alzamiento legítimo, control institucional, no ir a elecciones, ganar elecciones, Probarlas. tener las actas que demuestran que ganamos las elecciones. Sí, Es decir, sí. hemos probado, hemos intentado todo. Los venezolanos estamos claros que, bueno, que ya a este punto nos toca hacer algo y también a nuestros aliados les tocará hacer algo. De cara a la comunidad internacional, el chavismo ha sido muy insistente, tú lo acabas de nombrar en términos general, pero yo quiero puntualizar acá, ha sido muy insistente con dos mensajes, justamente para buscar generar ese punto de desconfianza de ¿será que terminamos de apoyar la causa venezolana o no? Uno, que el pueblo venezolano no quiere que los ayuden a que haya un cambio de régimen. Ellos mismos lo dicen. Y dos, que si hay un cambio de régimen, Edmundo y María Corina no están preparados para gobernar con ellos de oposición. O sea, esos dos mensajes lo repiten una y otra vez en todos los espacios. En una reunión de alto nivel con Rusia o en una entrega de tractores a un pueblito ganadero para tomarse una foto y robarse un real. En todos los espacios repiten esos dos mensajes. ¿Cómo se combate esto desde las comunicaciones? Entiendo que evidentemente, como tú dices, hay una labor diplomática, hay una labor política por debajo que estarán haciendo Pedro, María Corina, el presidente Edmundo, etc. Pero a nivel comunicacional, ¿cómo se combate eso a nivel internacional? Digamos, para que los países del mundo que tienen claro que Maduro es un dictador, pero no tienen claro qué va a pasar en Venezuela si hay un cambio de régimen, no compren ese discurso de que los venezolanos no estamos dispuestos a que nos ayuden, o de que si nos ayudan, después esta gente va a tumbar la democracia en un mes, 2 meses. Sí, bueno, sobre las labores más diplomáticas y de lobby, de cercanía, bueno, eso quizás lo puede Sí. hablar mejor Pedro. Y a veces es injusto porque es mucho más lo que se hace ahí que lo que se dice, ¿no? Totalmente. Y a nosotros nos toca en comunicaciones cómo traducir eso para la gente y a veces incluso para algunos actores. Entonces, lo primero es que nosotros
hemos asumido la responsabilidad de empujar mucho más lo que nosotros proponemos. Por eso hemos hecho un esfuerzo enorme para mostrar cuáles son esas políticas, cuál es el plan, cuáles son en temas de seguridad lo que vamos a hacer, cómo lo podemos transmitir y cómo la gente es parte de eso. Porque al final muchas de las cosas que nosotros proponemos vienen de la propia gente, no solamente Sí. de expertos como Canova y otra gente que obviamente tiene una experticia en el área y que sabe del área, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también un poco llevar el mensaje, y eso lo ha hecho María Corina muy bien, porque además es la que puede de alguna manera vender eso de mejor forma en distintos escenarios. Ella estuvo en el Council of America en Nueva York hablando precisamente a quienes hoy pueden ver en Venezuela la posibilidad de invertir, que además eso va a ser clave para el proceso como esto, porque esa gente también incide en la toma de decisiones políticas, ¿no? Entonces, ese tipo de eventos también son cosas que hemos hecho en inglés, o sea, tratando de posicionar el mensaje y de explicar cómo Venezuela en libertad es un diamante en bruto que puede ser brutal para inversiones y para el crecimiento de otros países y de muchas inversiones. Y sobre todo también transmitiendo la tranquilidad de que hoy en Venezuela podemos tener también el control de la gente y lo social, en el sentido de que aquí la gente está suficientemente clara. Mira, Jesús, o sea, el tema del régimen y cómo cómo han penetrado tantas organizaciones o tantos esquemas, llega incluso hasta al área de las encuestas y los sondeos. O sea, yo no sé de dónde sacan ellos esa información, de que la gente no quiere, de que supuestamente en el propio Estados Unidos la gente no está de acuerdo con una radicalización de las políticas contra Maduro. O sea, porque es que no hay encuestas. ¿Cuáles encuestas hay hoy? Bueno, ¿O cuáles sondeos hay en Venezuela? Lo que hay son ¿no? encuestadores que se prestan a hacerles el Exacto. coro por dinero, Exacto, obviamente. pero nosotros sí hemos tenido acceso a números. Sí. Y sí de hecho, hay una encuesta que hace poco estuvimos difundiendo, donde habla precisamente de cuál es el espíritu de la gente. La gente no quiere esperar más. La gente Claro, quiere pero es cambio, que la si el gente quiere principal transición. número fue el 28 de julio. Así es. O sea, nosotros ganamos 70-30 con todo en contra dentro del país. Presos políticos, persecución, partidos políticos que apoyaban a María Corina secuestrados, María Corina inhabilitada. Es decir, sin dinero, con todo en contra, ganamos 70-30 Está bien, sin que pero- dejaran votar a los de afuera. Está bien, pero puede que la gente te diga, bueno, sí, eso pasó. Sí, eso en fue hace un términos año. tal, eso fue hace Claro. un año. Pero hoy la verdad es que la gente no quiere aquí ningún tipo de ayuda. Mentira. 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 O sea, mentira, porque al final la gente entiende que nosotros, como tú bien dijiste, hemos hecho todo. Todo. O sea, y aquí no queda otra cosa que hacer, sino, bueno, terminar de empaquetar esto para que pueda pasar lo más pronto posible, en paz, en orden, y por eso es importante el mensaje que nosotros estamos enviando. O sea, primero no hay ya lo he explicado suficientes veces, no hay ningún conflicto religioso, no hay una disparidad entre Sí. lo que piensa la gente políticamente, porque la cosa está El país no está polarizado. Está casi que 90-10, Sí. diría yo. No es verdad que la gente no está unida. Ayer le escribí a un periodista que me manda un titular y me dice, no, Venezuela está dividida entre los que apoyan a José Gregorio Hernández y el otro. Y dije, no, aquí primero no hay un país dividido, aquí hay un país unido en torno a un rechazo masivo Sí. que hay frente a lo que enfrentamos y frente a lo que nos está pasando como país y como sociedad, que entiende su rol y que en este punto sabe que no hay otra forma. No hay otra forma de avanzar a la libertad si no es, ¿sabes? Sacando eso del Sí. poder y avanzando en un proceso de libertad que, bueno, que no va a ser fácil, pero que tiene hombres, que tiene mujeres y que tiene gente y sobre todo una comunidad también internacional aliada para lograrlo y para hacerlo bien y pronto. Esperamos. Yo estoy seguro que eso va a ser así. Te lo digo aquí, digamos, de frente. Estoy seguro que nosotros vamos a avanzar hacia la libertad y hacia la reconstrucción del país. ¿Qué es lo más duro y que ha sido lo más bonito que te ha tocado vivir en este proceso de campaña? Puede ser personal o puede ser de la misma campaña, digamos, que ha sido lo más complicado, lo más difícil y que ha sido también lo que tú dices, mira, por esto es que yo estoy acá. Esto me vale a mí todos los trasnochos, toda la persecución, todos los meses que pasé en la Embajada Argentina, el exilio, etcétera. Mira, el tener a tanta gente, amiga y compañera presa, también te cambia la visión sobre las cosas, ¿no? Porque ya no solamente haces tu trabajo, sino haces tu trabajo con el empuje y la fuerza de quien entiende que hay gente que la está pasando mal y que espera de ti
más que puedas hacer para salir de ahí. Entonces, en la mañana a veces uno puede tener dudas de cuándo va a ser o cómo va a ser o será que lo que estoy haciendo es suficiente para lograrlo, pero uno se acuerda de eso y uno entiende que uno tiene un rol que es ineludible. Pero además yo lo hago con gusto, porque me gusta lo que hago. Sí. Entonces, creo que eso, estando en la embajada, yo me enteré del secuestro de Gabito y fue un momento, bueno, donde yo me sentí también un poco culpable, porque si bien cada quien toma las decisiones sobre dónde trabaja y cómo lo hace, bueno, uno tiene amigos. Claro. Y Y tu compañero de trabajo, tu amigo, es una de tu persona con la misma que área. estás, claro, con la que estás y compartes todos los días, ¿no? Entonces, fue muy duro enterarse porque además, ¿qué haces, no? Y yo tuve que llamar a su papá para darle la noticia y no es fácil comunicar algo así, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro, yo creo que, oye, ver cómo tanta gente en el camino se ha ido quedando, ¿sabes? Y no ha podido ver esto. O sea, gente maravillosa que hizo tanto por Venezuela y que hoy no lo va a poder vivir. Es triste, pero a la vez eso te da la fuerza para hacerlo. Y lo más bonito, yo diría, es como aprender hasta dónde puedes llegar y cómo tu cuerpo y tu propia espíritu y sabes, lo que esperas por el país y lo mucho que quieres hacer por Venezuela te lleva a hacer cosas inexplicables. O sea, yo te lo puedo contar en primera persona. Sí. O sea, escaparse de un sitio. O sea, lo que eso significa y los retos que hay de saber que estás poniendo tu vida en riesgo, de tu familia, de mucha gente. O sea, lo que quiero decir es, o sea, la libertad y el sentimiento de amor por lo que tú haces y por tu país puede ser tan grande que te lleva a hacer cosas que tú antes jamás pensaste que podías hacer. Y yo creo que eso lo han vivido y lo hemos vivido muchos venezolanos, en muchas formas y en muchos niveles. Y eso habla de lo buen ciudadanos que somos y del enorme cariño y esperanza que tenemos porque esto pase, sobre todo porque sabemos cómo puede ser del otro lado y cuando esto de alguna manera lo podamos comunicar. Hay un amigo que siempre me decía, bueno, ¿por qué sigues en Venezuela? Bueno, porque yo quiero dar la noticia final, ¿no? Entonces así con esa vaina se ha quedado años, ¿no? Y todos queremos dar esa noticia final, seamos periodistas o no. O sea, ¿cómo lo comunicamos? Y creo que el tema del Nobel fue un ejercicio de eso. O sea, de cómo los venezolanos alrededor de algo positivo somos parte de una misma noticia para comunicar algo que nos pertenece. Y así Positivo va a ser la libertad. y sobrevenido. Que Y nadie se lo sobrevenido. esperaba. Que es como, Y yo estoy sobrevenido. seguro que va a ser la libertad. Va a ser algo positivo y algo que, bueno, Sí, y de eso es otra repente cosa- amaneceremos en libertad. Y eso es otra cosa importante que me gustaría decir. El día de es el día hoy. Y es algo que le digo a mi equipo siempre. No sabemos cuándo va a ser. Pero lo que más te da tranquilidad es hacer todos los días lo que tienes que hacer pensando que puede ser hoy. Y que a lo mejor mañana nos despierta como el Nobel, ojalá, y nos llamen y nos den esa noticia o nos enteremos por las vías que sea, sabiendo que tú hiciste lo que tenías que hacer hasta ese momento. Yo con toda la gente con la que trabajo, comparto o me consigo en distintos lugares, le digo que hay que trabajar hoy con la certeza de que eso va a suceder. Pero nos toca trabajar hoy. No sabemos si va a ser mañana o en un mes. Pero nos toca hoy hacer lo que tenemos que hacer cada uno de su espacio, porque creo que todos los roles son importantes. Sí. Además, si no lo haces, yo no sé, yo no puedo dormir bien. Claro. O sea, si hay algo que te quedó, no sé, como cuando a veces te duermes y te quedan cosas pendientes que no hiciste y entonces tienes que levantarte a ponerlo en las notas Sí, del que no teléfono, duermes bien. Que no duermes. Yo creo que nadie se sentiría bien si primero, el que es guerrillero y sabes que le pone su mensajito ahí a alguien y lo Sí, jode. sí. Pero sobre todo también el que hace también otras cosas. Totalmente. Pero bueno, eso. De hecho, lo vimos en la elección. Hubo gente que se dedicó a cuidar los votos, hubo gente que se dedicó a hacer todo ese levantamiento de actas, a sacarlas, hubo gente que se dedicó a ayudar a los testigos ese día, a llevarles una naranja, a llevarles un vaso con agua. Sí. Hubo gente que fue testigo y hubo millones de venezolanos en todas partes del mundo que fueron a votar. Y a los que se les negó el derecho a votar, comunicaron. Y le avisaron a los que sí podían votar, para recuerda votar. Es decir, todo el mundo tuvo un rol. Y hay gente que, bueno, tú dices, no forma parte del comando, no forma parte de esto, pero es portador de esperanza. Hay un amigo que hace poco me dijo, mira, yo me voy a casar en diciembre en Venezuela.
Yo creo que tú lo conoces también. Puede Yo me voy a ser. casar en diciembre en Venezuela y entonces en estos días me dice, ya estoy en Venezuela. Y yo dije, coño, pero te adelantaste. Pero bueno, es gente que te Sí, dice, sí, pero es sí. que yo estoy convencido que esto va a ser ahora. Entonces, Totalmente. y eso es maravilloso porque creo que nos han golpeado de tantas formas que hay gente que ha He sobrevivido a escuchado, eso. tengo mucha gente cercana que está poniendo su fecha de boda para diciembre. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Sabrán algo que yo no sé. Sabrán algo que tú sabes. Pero No, yo no sé, lo... no me pongas eso. Yo Pero no sé yo nada. no lo sé. Mira, Claudia, a mí siempre me gusta cerrar con lo positivo y en el caso, digamos, particular tuyo, me gustaría cerrar con el tema marca país. Tuve una conversación hace poco con Magalí y ella contaba de manera súper entusiasmada lo que significa para ella la creación de marca país, lo que significa la marca, digamos, Venezuela, tierra de gracia, pero ya no desde el punto de vista conceptual, sino lo que queremos proyectar hacia el mundo. ¿Qué tan importante va a ser esta marca país para la reconstrucción de Venezuela? Para atraer inversiones, para atraer gente. Es decir, ¿cuál es la...? Sí, clave, porque cuando tú eres venezolano y estás afuera, te dicen Venezuela, ay, pobrecita. ¿Sabes? Totalmente. Pobrecita y que a usted les ha tocado duro, ¿no? Y Chávez y lo otro. Entonces yo creo que lo primero que nos va a tocar es cambiar esa referencia de Venezuela. La referencia en torno a lo que somos como país. Entonces la marca país yo creo que es la forma de volver a hablar de Venezuela donde sea, por un sello, por un color, por la bandera. Me da risa porque ayer en la canonización, como no, o sea, no sé, el camarógrafo como que cuando hablaban de Venezuela, como a lo mejor, no sé, no sabía de la delegación, enfocaba a la gente y era una bandera de Ecuador. Y yo decía, esa no es. Entonces, Claro, porque me son daba camarógrafos risa. oficiales del Vaticano. Porque se parece. Entonces, coño, nosotros tenemos que lograr que la gente, cuando diga de Venezuela, Venezuela que es plata, es riqueza, es gente buena, es playas, bueno, brutales, es, bueno, es gente que es educada, Sí. es gente que es, no, o sea, es profesional, que es trabajadora, que le echa bolas, perdón por la grosería, pero que va para adelante. Qué decencia. Que le sí, echa bola, no, perdón por la grosería. No. por la grosería. Yo soy muy grosera. Hoy me he Esa controlado. es la Venezuela decente. Sí, Así sí. es. No, bueno, pero ya va. No, o no, sea, claro, las instituciones tienen que mostrar también. Estoy Sí. completamente de No soy- acuerdo. yo de Así es. comunicaciones y hablando mal. Pero bueno, en todo caso, lo que te quiero decir es que esa marca país ya la estamos construyendo. O sea, y creo que lo que nos falta es ponerle el empaquetado, como cuando tú tienes un producto muy bueno y te falta Sí. ponerle, bueno, el nombre, la etiqueta, la cosa, para que se venda y para que donde sea que lo pongamos, en cualquier estante, sea país, sea una feria, sea lo que sea, la gente entienda que esa es la referencia que somos como país. Y es un país que no va a tener techos, ¿sabes? Que no va a tener límites, porque la propia gente ha vivido tanto que Sí. primero va a entender que socialismo nunca más, por un lado, y segundo, va a entender que aquí todo lo que tú te propongas, si tienes un Estado que te ayuda y no que te jode, y no que te pisa, y no que te aterroriza y te persigue, vas a poder crecer y hacer lo que quieras hacer. No, además imagínate eso, cómo va a ser Venezuela. La cantidad de gente que va a ir a nuestro país Sí. a ver el milagro venezolano. Y tú vas a estar en un local en Macarao bailando salsa y vas a tener al lado un gringo bailando salsa. Y vas Sí. a estar en, no sé, en Cuyagua comiendo pescado frito y tomando una cerveza a la orilla de la playa. Y vas a tener una francesa al lado disfrutando las playas de Venezuela. Y vas a tener alemanes yendo a Isnotú a conocer el pueblo donde nació nuestro primer santo. Es decir, Sí. eso va a ser muy bonito. Yo estoy seguro que, como en el pasado Venezuela abrió las puertas a cientos de miles, millones de migrantes de todo el mundo, yo creo que eso se va a volver a repetir, además con un agregado, que María Corina siempre lo dice, que es que no solamente van a venir millones de extranjeros a ver el milagro venezolano, Sí. sino que van a volver millones de venezolanos. Pero es que incluso los venezolanos que no vuelvan a Venezuela, con motivos súper válidos, porque ya tienen muchos años afuera, porque echaron raíces, porque se estabilizaron en un tercer país, todos tenemos algo en común, que es que queremos la libertad de nuestro país. Tenemos algún familiar, tenemos algún amigo, tenemos siempre a alguien que nos conecta con
nuestra tierra, porque no Y hay solo- cielo más bonito que el de Venezuela. Algunos hasta por curiosidad. Te digo, hay gente que yo voy a ir para Venezuela para ver qué es lo que es, ¿no? Porque Claro. me han hablado tanto. Yo creo que uno como venezolano es un embajador. Bueno, ayer justamente estábamos reunidos y había una persona española y decía, a ver, esta gente se va a aburrir, pues nosotros solamente hablamos de Venezuela. Pero es que no tenemos otro tema porque obviamente es una cosa que Es nuestro que tema, nos quita el claro. sueño. Entonces, sí, mira, sí hay gente que ha ido en estos años de mucha decadencia y le ha gustado Venezuela. Y yo les digo, mira, espérense un momentico que esto cambie Claro. para que vean además la cosa con el potencial que va a tener. ¿Tú te regresas a Venezuela? Yo, claro que sí. O sea, todos los días me quiero volver. ¿Sabes En lo qué? que caiga la dictadura, te regresas a Venezuela. Absolutamente. Porque además, te voy a Yo me decir- regreso antes, Claudia. ¿Tú te regresas antes? El primer pero me traqui-traqui. avisas. Estoy viva mi país. Bueno, me Primer avisa. traqui-traqui de celebración. Yo no sé qué Ah, estás no. pensando tú. Ah, Yo digo bueno. fuegos A artificiales. mí me cosas. avisa. No, pero claro que sí, porque además te voy a decir, yo creo que todos queremos ser parte de eso. Y Sí, totalmente. porque lo quieres vivir ahí. Y además, cuando tú me preguntaste qué era una de las cosas más duras, yo creo que es que te quiten la posibilidad también de volver a tu país. Porque hay gente que lo decidió. Me fui, estaba pasándola mal, migré y tal. Pero puede volver si Pero quiere. igual, Pero en igual, nuestro igual caso, no. quiere ir a Choroní, igual quiere ir a Margarita, igual quiere ir a Exacto. Mérida. ¿sabes? Exacto, entonces, pero no poder volver es una cosa que nadie tiene el derecho a quitarte. Totalmente. Y a nosotros, a muchos venezolanos, nos han quitado la posibilidad de volver. Entonces, que cuando caiga la tiranía, cuando sea el momento, cuando se me requiera, por supuesto que voy a volver a Venezuela. Y ese creo que es el sueño enorme de muchos como nosotros, que trabajamos todos los días por ver eso desde Venezuela, porque sí, bueno, el cielo de Venezuela es más bonito y uno puede decir que es el mismo cielo, pero nada como estar Nada. frente al águila, Para como un en tu país. Yo venezolano que soy del no hay llano, nada como Venezuela. nada como estar en Así nuestra es. tierra. Y eso es lo que vamos a recuperar. Yo estoy segurísima y convencidísima de eso. Y nos vamos a llevar además un poco de gente que no es venezolana, pero que casi es venezolana. Porque aquí hay que agradecerle también a muchos Muchísima gente. que, bueno, que no son venezolanos, pero se sienten tan venezolanos. Nosotros tenemos un amigo que vive ¿cómo se llama? En Marbella. Chamo, o sea, es más venezolano que mucha gente. O sea, es capaz de sentir algo sin haber estado en Venezuela. Porque la Y eso es migración también precioso. ha hecho eso. La migración ha hecho compañeros de trabajo venezolanos, ha hecho parejas venezolanas, ha hecho que en todas partes del mundo ya la gente sepa lo que es un tequeño, sepa lo que es una arepa. O gente que tiene hijos. y Gente, dice, claro, Pero así ya va, es. yo quiero mostrarle a mi Totalmente. hijo qué es lo que es. Y eso es parte de lo que somos. Así que, bueno, ojalá que... Yo sé que sí, estamos en un momento de mucho movimiento, Sí. de mucho trabajo y de mucha responsabilidad también. No solo nosotros, sino quienes tenemos también la enorme tarea de empujar esto y de que como venezolanos también hacer nuestra parte. Y eso a mí me da tranquilidad porque la gente no pide. Y eso que siempre repite María Corina es verdad. La gente te dice cómo ayudo. Y mucha gente está ayudando. Totalmente. Claudia, un mensaje final para todos los que te han visto hasta ahora. Si me preguntas a mí me encantaría, porque la gente lo pide, que tu mensaje final vaya enfocado en cómo ayudar. Cómo los ayudamos a pensé ustedes, que me ibas a decir cómo que cantara, ayudamos yo a María estaba Corina, cómo pensando ayudamos ya al la mundo. canción. Ah, tú cantas, Claudia. Mira, no hiciste tu trabajo. ¿viste? Tú cantas. No, pero esto es de cara al público. Vale, yo tengo que sonar sorprendido. ¿Qué, Claudia? ¿Tú cantas? Sí. Cántame una llanera, Por eso ¿sabes? que- O sea, obviamente que no. Tienes tu Instagram repleto de Sí. campaña por Venezuela y covers de distintas canciones Sí, porque te gusta. sí, es decir, Sí, sí un amigo siempre que me dice, bueno, canta Palmares de Calabozo, canta Palmares de Calabozo. estamos esperando. Sí. Sí, claro, que cantes algo. Yo soy malísima además con las letras, pero a mí me encanta esa canción porque dice, primero que yo soy de Guárico, y Ok. entonces yo soy llanera y obviamente cuando alguien tiene La que que ver, te guste. Puede ser una llanera de toda la vida, puede ser una gaita, puede ser algo más moderno tipo Danny Ocean, Raguayana. Lo que tú quieras, te damos aquí. Sí, bueno, no sé, yo creo que yo cantaría... hay una canción, y esto lo conecto con el mensaje final, Sí. en aras del tiempo que no tienes en tu espacio. Lo conecto, hay una canción que a mí me ayudó mucho y que estando en la embajada también me ayudó a reconectar con lo que soy y con esos momentos en los que uno se aparta de lo que somos, ¿no? Porque Sí. estás viviendo algo muy duro. Entonces, esta canción de Natalia Lafourcade dice algo así, ¿no? Dice, perdona si me tuve que ausentar por un momento.
tenía una cita que atender conmigo misma. Y habla justo de, coño, esos momentos en los que uno se tiene como que retirar, ¿no? Y lo digo porque en estas horas y en estos momentos, y ese es mi mensaje final, puede ser que vaya a venir gente a convencerte de que no vamos a poder. Sí. De que no estamos haciendo suficiente, de que este va a ser, una vez más, otro momento de pico donde Venezuela estuvo en lo alto y vamos a seguir en lo mismo, de que van a seguir los mismos en el poder, ahora sin Maduro, con un escenario loco. Miren, o sea, no hay otra oportunidad como esta, no hay otro momento como este. Y lo que hagamos en ese contexto, aunque te tengas que apartar, como dice la canción en un momento, bueno, recargas, regresas y sigues haciendo lo que puedes porque te necesitamos y porque nuestro país ahora nos convoca como venezolanos y como patriotas, como verdaderos patriotas que somos, a hacer y a rematar en estas horas específicas. Y tenemos un liderazgo maravilloso que no se rinde, que está en Venezuela una parte y la otra está fuera, pero esperando para volver. Como el país. Como el país. Como el país. Es una buena analogía, ¿verdad? Claro. Como el país para hacer lo que tenemos que hacer. Y lo vamos a hacer juntos. Y yo sé que, bueno, no sé cómo no sé cómo va a ser. No sé cuándo. No es verdad lo que tú dices, que yo tengo información. Yo no sé nada. Lo que sí sé es que como lo hacemos todos los días... No me la quieres decir. Yo lo he intentado. Yo he intentado que me dé información el día, la cosa, pero no. Lo que sí sé es que como lo hacemos todos los días con la misma pasión, con la misma fuerza, con el mismo ánimo, somos persistentes y nosotros no merecemos otra cosa que no sea la libertad. Y ahora tenemos además el empuje de 2 santos, un Nobel, ¿sabes? Un país entero remando en ese sentido para lograrlo. Totalmente. Claudia, gracias por estar acá. No, gracias por venir el día de hoy. Pero sobre todo, gracias por todo lo que has venido haciendo por la libertad de Venezuela. Yo creo que todos los venezolanos vamos a estar eternamente agradecidos con quienes han liderado esta causa durante tantos años, ¿no? Porque yo creo que el trabajo de Edmundo, el trabajo de María Corina, pero el trabajo también de tantos otros, que cuando haya democracia en Venezuela, mucha gente que hoy la gente no sabe lo que están haciendo, pues se verá que fueron parte importante de todo este proceso y mucha otra gente también se le caerán las caretas y se verá que más bien estuvieron colaborando con la dictadura. Esto fue Claudia Macero, directora de comunicaciones, el Comando con Venezuela de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia. Les voy a dejar acá sus redes, también para que la sigan. Y los invito a compartir más contenido como este, a suscribirse al canal si les gustó. Espero que estén bien, que Dios los bendiga a ustedes, a su familia, y que con la bendición de Dios y de nuestros nuevos santos venezolanos tengamos la certeza y la confianza de que un mejor mañana va a venir y de que esa Venezuela tierra de gracia será realidad junto al presidente electo Edmundo González Urrutia, junto a María Corina Machado, pero sobre todo junto a los 30 millones de venezolanos que deseamos, aspiramos y anhelamos con toda nuestra alma, mente y corazón vivir en un país distinto en términos de instituciones, porque Venezuela es el mejor país del mundo y tenemos todo para lograrlo. Así que se les quiere y chao, chao.